Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La terapia, con Elena Calvo. Cuatro y 27, una hora antes en Canarias. Seguimos aquí en el Canto del Grillo, en este caso con la terapia. Mayo y junio, junto con septiembre, son los meses de los exámenes por excelencia. Periodos en los que se pone a prueba los conocimientos y las destrezas de los alumnos. Aunque los exámenes no se circunscriben a la infancia o la juventud. También los hay de oposiciones para sacarse el carnet de conducir, para promocionar y para otras tantas cosas más. Sea como fuere, todos tienen en común los nervios que azotan a quienes los hacen. Unos nervios sobre los que vamos a charlar ya aquí en la terapia con Elena Calvo. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Jo, qué exámenes, madre mía. El de digo conducir, yo. El práctico... Bueno, todos. Sí, en general. te lo pones a pensar y sí, es cierto. Unos más que otros, Sí. yo creo, ¿no? Bueno, es algo normal. ¿Qué es la ansiedad ante los exámenes? Lo primero de todo, Elena. A ver, se llama de muchas maneras, incluso síndrome de página en blanca. Vamos a contextualizar un poco, si os parece, porque además ya hemos hablado de la ansiedad en programas anteriores y hemos dicho que la ansiedad, el nivel de activación, es algo normal que sucede ante determinadas situaciones que nos importan, ¿no? Entonces, si yo estoy un poquito activada, como por ejemplo ahora, pues me viene muy bien. Me viene muy bien porque lo que hace es centrar mi atención en esto y que no me disperse y me relaje. El problema viene cuando hay una sobreactivación, que normalmente lo que ocurre viene justamente porque yo anticipo una situación amenazante. Ya. Entonces, lo que sería es un conjunto de síntomas emocionales, fisiológicos, volvemos a lo mismo que una ansiedad normal, que se produce en este caso en los estudiantes y que puede afectar al desempeño normal tanto del estudio, porque puede ser una ansiedad anticipatoria, es decir, justamente antes de prepararte el examen o durante el proceso que te lo estás preparando, o puede ser de situacional o de ejecución, que es justamente en ese momento en el que me lo estoy preparando. No se trata tampoco de reducirla, o sea, de eliminar la ansiedad, porque insisto que es muy bueno el tener un poco de activación. La ansiedad es necesaria, la de ejecución, pues para que te mantenga un poco alerta. Pero cuidado para que no se exceda, que no se nos vaya demasiado. Pero ya digo, es que la sintomatología depende muchísimo de cada persona. De lo que acabas de comentar, deduzco, por tanto, que lo fundamental, lo primordial, lo más importante, quería decir, de cara a un examen es estudiar, pero hay veces en las que los nervios, la ansiedad nos puede llegar a bloquear y por mucho que hayamos estudiado, ahí entran en colisión los dos aspectos. Efectivamente, exacto. Yo me lo puedo haber preparado fenomenal, que es lo suyo, ¿vale? Pero es posible que ante la presión, que ante situaciones, claro, la rapidez, porque te piden un nivel de concentración muy alto, mucha rapidez. A lo mejor en ese examen te juegas años, como me estás comentando de unas oposiciones, por ejemplo, sí. Te juegas años, te juegas un futuro. O ya no importa tanto las consecuencias externas, lo que importa realmente es la percepción de la persona. Porque en niños, por ejemplo, que sienten a lo mejor muchísima presión por parte de sus padres o bien por comparaciones que reciben de sus hermanos, por una sensación que tú puedas tener a nivel personal de necesidad de autodisciplina o porque tus padres sientes que te van a regañar, sea o no sea cierto. Lo importante es la experiencia de cada uno, ¿no? La percepción. Pues al final piensas que te lo juegas todo o nada. Ya. Entonces es ciertamente normal y las consecuencias pues puede ser la falta de rendimiento anteriormente, o sea, hay aquí un bagaje importante de sintomatologías. No, que estaba yo pensando, y el miedo al fracaso, porque claro, solo hay dos opciones cuando te presentas a un examen, aprobar o suspender. Exacto.
El miedo al fracaso es otra, claro. Es que los motivos, claro, de algún modo, también lo que comento entra dentro de esta percepción, que no quería entrar muy en profundidad todavía en esto, entra pues la percepción de la persona de qué va a ser de mí, qué van a pensar, qué consecuencias voy a tener, porque si yo percibo, por ejemplo, el miedo, ¿por qué viene? Es una percepción de una situación, una interpretación que yo hago de una situación en la que yo estoy anticipando determinadas consecuencias, que pueden ser reales o no. Entonces, oye, ¿y quién te dice a ti? Porque yo siempre digo lo mismo, si no hay nada casual, todo es causal. Muchas veces cuando la vida te deniega determinadas situaciones que tú esperas que sucedan porque tú consideras que es la mejor, ¿tú qué sabes que te va a pasar pasado mañana? A lo mejor esta opción es mejor. No, pero sí que es cierto que en determinadas situaciones es lógico, entra dentro de la lógica, que una persona en un momento dado pueda tener un ataque de ansiedad ante un examen. No estoy hablando de niños, pero bueno, ni de jóvenes, que a lo mejor también, pero estoy pensando, por ejemplo, en unos exámenes grandes, de unas oposiciones, por ejemplo. Y quizás es que las condiciones o la forma del examen condicionen de alguna manera la aparición de la ansiedad. Efectivamente. A ver, yo considero que cualquier situación, porque ya no es solamente un examen, una entrevista de trabajo, o sea, que en definitiva también es una especie de examen, ¿no? Cualquier situación que una persona lo perciba como amenazante o como que va a tener unas consecuencias devastadoras, ya te limita muchísimo. La presentación de una tesis, estaba pensando. Por ejemplo, es que son muchísimas situaciones, o tú imagínate, que te conozca a ti, que te llevo chateando contigo, yo qué sé, un año y me encantas y quiero darte la mejor impresión. O que te presenten a tus suegros. O que te presenten por primera vez. Pero bueno, en este caso, en el examen, de lo que se trata es de medir los conocimientos. Y ciertamente, si yo estoy muy tensa, la presión ejerce el efecto contrario al deseado, cuando hay una sobreactivación. Por lo que tienen que medir de algún modo y es una situación estresante y depende muchísimo también de lo que se quiera medir, porque hay muchísimos exámenes también que lo que tratan de medir es un poco la fortaleza emocional de la persona ante situaciones de presión. Yo tengo que ser capaz de acceder a determinada información incluso aunque esté en situaciones de presión y eso obviamente es positivo, es necesario. Hablemos, si te parece, Elena, de los síntomas. Bueno, antes vamos a hacer un llamamiento a los oyentes que quieran participar, si tienen dudas, consultas en torno a los exámenes, si a lo mejor están ante algún examen y no las tienen todas consigo, o están un poquito ansiosos, nerviosos, o lo vivieron en su época escolar, o a lo mejor se van a examinar del carnet de conducir. Cualquier situación, cualquier prueba puede someterse a análisis dentro de la terapia de Elena Calvo, 900-137-137. Mencionaba yo los síntomas. ¿Qué síntomas pueden aparecer antes o durante el examen? Depende de la persona, pero el más llamativo y el más impactante y el que tiene repercusiones más complicadas, ¿no? Desde luego es el bloqueo emocional, porque tenemos que entender que es que lo que hace es alterar el ritmo vital de la persona y como consecuencia se produce un bloqueo intelectual y emocional. Eso quiere decir que de algún modo yo no puedo acceder a todos los recursos que he adquirido, que los tengo, pero no puedo acceder a ellos porque estoy en mi hemisferio derecho, es decir, estoy totalmente invadida por las emociones, ¿vale? Entonces hay un bloqueo emocional, hay un grandísimo nerviosismo, incapacidad de pensar, de razonar, de, como decía, de retomar... No te puedes concentrar. No puedes concentrarte porque estás tan nervioso, estás anticipando situaciones, estás con muchísimo miedo y luego palpitaciones, o sea, es decir, taquicardia, sudores, hasta incluso ganas de vomitar, se acelera el ritmo cardíaco. Hay una cantidad de sintomatología que cada persona lo sufre de un modo. Y ganas de hacer pipí. Yo tenía una compañera en clase que cada vez que empezábamos un examen tenía que ir al baño y evidentemente nunca la dejaban. Claro, te tienes que aguantar ahí. Sí, es cierto. Bueno, es lo mismo cuando somos niños que, por ejemplo, al prepararnos la selectividad, la conocida como EBAU ahora, o una oposición o cualquier otro examen, ¿o no? Como decía, depende mucho de la percepción de la persona, ¿no? Que los niños tienen sus propias presiones. Si haces un análisis objetivo, te juegas muchísimo más una posición que a lo mejor llevas estudiando 3, 5 años. Pero para un niño, el agradar a sus padres es lo más importante del mundo. Claro. Entonces,
si mis papás se enfadan mucho conmigo o voy a ser otra vez la oveja negra o mi hermano sacaba 8 y yo no voy a sacar esa ahí nota. Está. Comparación significa, fíjate tu hermano, desde luego tú no vas a llegar a ninguna parte, tú siempre vas a ser un fracasado. Ese tipo de mensajes no solamente al niño le inquietan muchísimo, sino que lo que van haciendo es que el niño vaya interiorizando una serie de identidad porque sus padres se lo están diciendo, que le hagan que cada vez tenga más miedo y cada vez se reafirme la idea de que el niño no puede. Cuidado con esto, ¿eh? Hay un aspecto que también merece la pena poner aquí sobre la mesa, que lo digo yo en carne propia, lo he vivido en primera persona, que es que al principio te pones muy nervioso, pero según va avanzando el examen, la ansiedad va bajando. Te vas calmando, ¿no? Según vas completando las preguntas y demás. Porque te vas dando cuenta, claro, de que ese miedo no es real. O sea, el miedo es una anticipación de consecuencias, como decía, bastante lamentables o catastróficas de una situación. Y en el momento en el que tú te vas exponiendo a la situación, te vas dando cuenta de que no hay ningún problema, de que efectivamente lo vas haciendo. Que te sabes algunas preguntas, luego harás un resumen y dirás, pues bien o pues mal, ¿no? Pero vas bajando un poquillo, claro. Son más difíciles en este sentido, digamos que son más generan más predisposición a tener ansiedad o nerviosismo en general, ¿un examen oral o un examen escrito? También depende, ¿no? Depende de la persona. Desde mi punto de vista, más el oral, porque no tienes escapatoria. O sea, no solamente te estás exponiendo a un examen de tus conocimientos, sino a un examen también de tu postura, del lenguaje no verbal, que eso, yo puedo estar muy nerviosa, pero si estoy temblando es cosa mía. Pero si estoy temblando, o sea, es que estoy expuesta a una evaluación de varias personas, además varias personas, todos concentrados en mí. Y aquí influye, me imagino, la autoestima y la seguridad de uno mismo. Muchísimo. De todos modos, hay personas con una autoestima bien formada y que tienen miedo escénico y que tienen miedo a hablar en público. Es que aquí estamos juntando las dos cosas, miedo a hablar en público también. Y es que es cierto que si estoy poseída por toda una serie de emociones, un aluvión de emociones negativas, es que yo no soy capaz, estoy más centrada en lo que piensan los demás que en lo que yo tengo que estar centrada. Pero es curioso lo que dices, personas con alta autoestima pueden tener miedo a este tipo de pruebas. En mayores intensidades, claro, porque por una parte te la juegas toda uno, porque incluso también puede ser injusto, porque es que ya no depende solamente de tus conocimientos, depende de la percepción que otras personas tengan. Sin embargo, cuando está escrito, tú puedes reclamar. Porque son exámenes más o menos objetivos, pero cuando no es así, se juntan una cantidad de variables que es bastante más complicado recurrir a ellas. 900-137-137, ahí tienen el teléfono los oyentes, los oyentes del Canto del Grillo, si quieren formularle preguntas sobre los exámenes a nuestra querida psicóloga Elena Calvo aquí en La Terapia. Vamos con Carmen, que nos llama desde Valencia. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mira, no es por los exámenes, es por cuando se tiene un ataque de ansiedad, a ver porque más o menos es similar. Yo de los nervios, y madre mía, yo cuento hasta 10 y empiezo a hacer respiraciones, pero a pesar de eso... ¿Pero cuándo le ocurre, Carmen? ¿En qué tipo de situaciones? Yo qué sé, no sé cómo te diría. No sé, ahora no... Pero a veces me pasa y lo paso muy mal. Carmen, muchas gracias por tu intervención. A ver, hola, Elena. Buenas noches. Lo más importante sería, en primer lugar, identificar ante qué situaciones, porque la ansiedad normalmente se produce ante situaciones muy concretas. Entonces, una vez identificado, trabajarse en eso. Claro, es que hay que identificar causas, porque imagínate que tú te pones muy nerviosa pues cada vez que ves a un señor con barba. Imagínate. Que ahora mismo lo llevarías fatal porque todos los hombres llevan barba. Sí, es un ejemplo, no si te he entendido bien. Entonces, algo que te ponga nerviosa, sí, por lo claro, que sea, sí. No es lo mismo, o sea, tú lo que quieres saber es qué hago ya cuando estoy en pleno proceso de ansiedad, y lo que tienes que hacer en pleno proceso de ansiedad hay que identificar si de 0 pasas a 100, si vas subiendo gradualmente, porque si ya estás en 100 es muy complicado bajar la ansiedad enseguida. Sí, o sea, claro, tanto que es complicado, te digo que cuento hasta 10
pero y algunas respiraciones. Pero es que Vamos a ver, las respiraciones, ¿cómo se hace? Abdominales. Estómago y tripa, digamos, sí, o respirar y luego expulsar por la boca. Bueno, a ver, nariz y boca, no sé si... Espérate, me estaré expresando. Primero te he dicho el hecho de respirar y vamos a ver, el estómago y vientre, a veces lo suelo hacer así. Mira, Carmen, lo suyo es que pongas una manita encima de tu abdomen y cuando cojas suelo aire, hacer eso, siente que te llena, o sea, que te sube la mano, ¿vale? Es decir, que inflas el abdomen. Entonces retienes como 3, 4 segundos y vas eliminando poco a poco el aire. Pero coges aire por la nariz y lo sueltas por la boca. Esa es la manera mejor. Pero yo te diría, acude a alguien que te ayude, porque lo importante aquí es identificar el motivo. En este caso estamos hablando de los exámenes y lo más importante es que identifiquen la causa y que te lo traten desde el origen, porque si no, la tendencia cuando puede ser una fobia también. Claro, es que no lo sabemos. Claro. Es bastante... Sin saber el origen es complicado. Es muy Recomendamos complicado. a Carmen que se ponga en contacto con profesionales que la traten en ese sentido y que averigüen el motivo por el que se genera esa para ansiedad. Eliminarlo, porque si no se va a volver generalizada. Claro, y ese es el problema, sería mucho más grave. Vamos con Joan, que está en ruta. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Cuéntenos, Joan. Hola, buenas. Cuéntenos. En principio quería saludar a vosotros y os escucho muy mal porque estoy viajando. Muy bien, Joan, ¿cuál es su pregunta? La pregunta es siguiente. Mi mujer es muy ansiosa. Y ahora mismo quiere sacar el carnet de conducir y se presentó una vez al examen, al teórico, y no se puede concentrar, asuda, tembla y al cambio cuando está en la autoescuela hace un montón de test sin fallos y a la hora de examinarse no puede hacer de ninguna manera nada. Claro. Bueno, pues ahí está el mensaje de Joan. ¿Qué le podemos decir para que su mujer no se ponga nerviosa en ese examen de conducir? Joan, muchas gracias. Sí, yo recuerdo el examen de conducir, para mí fue el práctico, para mí fue el peor. Y es por lo que comentabas, que interviene que te están mirando. O sea, ya no solamente... Y el teórico, fantástico. A ver... Lo primero que tenemos que hacer antes de prepararnos el examen, que ya está en pleno proceso de preparación, es ver el temario, en este caso, y hacer un poco una programación de los objetivos, ¿vale? Y que sean unos objetivos realistas, que imagino que lo está llevando a la autoescuela, ir premiándose poco a poco, pero sobre todo en este caso, lo más importante es quitarse presión de las consecuencias. Yo, en mi caso, recuerdo que, claro, como me lo estaban pagando mis padres, pues la presión la tenía por ellos. Si me lo hubiera pagado yo, la tendría, pero seguramente que muchísimo menos. Sí. Entonces, seguramente que tu mujer, como aquí te dan dos, no sé ahora cómo estará, creo dos, tres opciones. 3 opciones, me parece. Sí. Con el teórico y con el práctico, entonces no querrá consumir todas las opciones para no tener que volver a pagar. Claro. Con lo cual, aquí lo importante sería que ella y que tú, obviamente, que le quitéis un poquito de responsabilidad o de consecuencias, que las tiene, ¿no? Porque, insisto, no se trata de quitar la ansiedad, sino de reducirla. Échala una mano a ver en qué cosa se atasca, pero a mí me da la sensación que si se atasca no es por falta de conocimientos, porque ya se lo preparará a ella. Claro. A ver si va a ser por una falta, no sé, se me está ocurriendo, falta de integración de la información, a lo mejor a nivel técnico, de cosas de mecánica, no lo sé, me ocurre. Entonces, ayudarla un poco en ese sentido. Lo que es muy, muy importante es, como hablábamos anteriormente con Carmen, aprender un poco a relajarse previamente. Cuando hay una cosa que es muy importante que tenemos que saber, y es que ante cualquier situación de estrés y de ansiedad se produce una segregación de dos hormonas, que es el cortisol y la adrenalina. Y esto va totalmente en contra, o sea, de lo que es el bienestar, que es lo que te genera la serotonina, ¿no? Que es la hormona de la felicidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por una parte, tenemos que respirar profundamente, como comentábamos con Carmen, un poco por encima, tratar de
visualizar cada una de las partes del cuerpo, empezando por los pies, subiendo hacia arriba. Hay muchas técnicas de relajación, pero en 5 minutos lo podemos hacer antes de someternos a una situación complicada. Ir repasando todo, sintiendo una cierta pesadez en cada una de las partes de nuestro cuerpo. Esto sería una relajación física y luego pasaríamos a una relajación mental en la que tenemos que recrear y tratar de vivir del modo más intenso posible cualquier situación de bienestar o de felicidad. Ajá. Aquí tendríamos las dos situaciones que, obviamente, la primera vez que lo hagamos no lo vamos a hacer en 5 minutos, por eso es muy importante que vayamos practicando e ir sometiéndonos, lo que los psicólogos llamamos de sensibilización sistemática, ir sometiéndonos poco a poco a situaciones que sean similares, de menor a mayor similitud con la que más estrés nos genera. ¿Y tomarnos una tila? ¿Una valeriana? ¿Algo así? Cuidado con lo que tomamos. Claro, hombre, a eso voy. Cuidado. A ver, el descanso es fundamental. No podemos ir con el estómago vacío. Tenemos que haber dormido muchísimo. No a los atracones ni de comida ni de estudios la noche anterior. Las famosas empolladas, sí. No. El cerebro y nuestra mente y nuestra memoria lo que necesita es una integración sistemática, poco a poco, gradual, para que lo vayamos comprendiendo. ¿Vale? Entonces, y la alimentación es fundamental. No tomemos sulfitos, es decir, azúcares, que son totalmente nocivos para el cerebro. Ajá. Y muchísimo omega 3. Y todos los precursores, escuchad el programa que estuvimos hablando de la ansiedad y de la felicidad, que hablábamos de los alimentos. Sí, cómo influían. Y la depresión para segregar el triptófano, que es el precursor de la serotonina. Y ya rápidamente, Elena, que estamos a punto de finalizar, justo en el momento del examen, si notamos ahí los nervios, ¿qué hacemos? Lo que he dicho, o sea, todo eso. Tómate 5 minutos para relajarte, tómate 5 minutos. Porque es que si estás en pleno bloqueo, si no te relajas, no te asustes. O sea, si hay una pregunta que tú no sabes, pasa a la siguiente. Si no, a la siguiente. Habrá alguna en la que tú te encuentres mejor e irás poco a poco retomando esa confianza y seguridad que vas diciendo. Y si no, vuelve de nuevo. Muy bien, pues Elena Calvo, gracias por tus consejos, por tus mensajes aquí en La Terapia, que son muy sabios además en estas épocas del año, y te esperamos dentro de 15 días. Gracias, Elena. Gracias a vosotros. Buenas semanas. Hasta luego.